Y en medio de un mundo donde la justicia internacional parece moverse a paso lento, esta semana la Corte Penal Internacional sorprendió al hacer públicas dos órdenes de captura contra los líderes del régimen talibán en Afganistán por crímenes de lesa humanidad, específicamente por persecución de género en un caso sin precedentes. Pero usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? Y resulta que mucho. Y ya le vamos a contar por qué. Hoy nos acompaña el periodista y analista Luis Carlos Díaz, quien ha seguido muy de cerca los procesos de justicia transnacional de la CPI y ha escrito a propósito de esto un artículo clave que traza las lecciones que este caso deja, por supuesto, para los venezolanos y nosotros queremos saberlo. Luis Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Laura, buen día. Buenos días. A ver, el régimen talibán fue objeto de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, como ya lo dije, que avanzó de forma sorprendentemente rápida, ¿no? Desde su autorización formal en el año 2020 hasta la emisión de órdenes de arresto en el año 2025. En comparación, la investigación sobre Venezuela fue autorizada oficialmente en el 2021, pero aún no se han emitido órdenes similares. Te pregunto, ¿existen patrones que permitan esperar un avance comparable en la investigación venezolana o se trata de dos contextos completamente distintos por, digamos, su estructura, actores, mecanismos, que explican que diferentes ritmos y expectativas en cada caso pueden ser diferentes? Sí, Laura. Lo primero es que la Corte Penal tiene que ir país por país, situación por situación, analizando todos los elementos contextuales que le permitan sustanciar un caso. Recordemos que esto se trata de justicia Ujú. penal, entonces en justicia penal tienes que ir escalando desde los crímenes hasta llegar a los máximos responsables oficiales. No es que vas a buscar a la persona, sino que buscas desde los crímenes cómo te apunta hacia los líderes. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que aunque cada país sea distinto, los hitos de investigación, los procesos de investigación sí son similares. Entonces, en el caso de Afganistán y Venezuela, hay cosas que podemos ver comunes. Una de ellas es que ambos estados apelaron, hicieron apelaciones. En ambos casos los estados perdieron y ganaron las víctimas. En el caso venezolano hay que decir además que fueron 6 apelaciones que ganaron las víctimas y la Fiscalía de la Corte Penal y el Estado, pues bueno, ya desde el año 2024 no ha podido hacer mayor cosa. Y lo otro es que son dos casos que hablan de persecución. Tanto en Afganistán como en Venezuela se investiga el crimen de persecución, que es un crimen muy complejo, porque tiene que ver con cómo le niegas derechos a las personas basado en unos rasgos particulares. En el caso de Afganistán, es niñas, mujeres, personas LGBTI o personas defensoras de ellos, o sea, quienes sean percibidos como que los defienden o los apoyan. En el caso venezolano es contra la disidencia política o personas percibidas como disidentes políticos. Entonces, nos interesa hacer seguimiento del proceso afgano porque también en Venezuela podemos aprender. Y la segunda cosa, Laura, que es por lo que además me atrevo a hacer el artículo, es porque queda claro en este momento que se hacen públicas las órdenes de captura, que también la Corte Penal tiene órdenes de captura selladas, órdenes secretas, es decir, órdenes que para poder ejecutarse solamente se quedan en los organismos de inteligencia o algunos estados parte, en Interpol, de manera que se puedan ejecutar esas órdenes de captura cuando las personas puedan moverse a otro país. El caso más importante es el de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, que fue detenido en el mes de marzo entrando al aeropuerto de Manila en Filipinas. Entonces, en Venezuela, ¿qué pasa? Que tenemos rato diciendo, hey, estamos esperando a que haya órdenes de captura, Sí. pero tanto en el caso de Filipinas como Afganistán, lo que está ocurriendo es que nos damos cuenta que probablemente también haya órdenes de captura que estén en un estatus no público. Entonces, eso también hay que ponerlo en el horizonte. Ahora, poniéndolos en el contexto de que digamos que no están listas esas órdenes, como lo dices, ¿qué factores podrían explicar la diferencia en el ritmo y en el enfoque de las investigaciones de la CPI en los casos de Afganistán y en Venezuela? Si bien decías que hay persecución, por un lado, por diferencia de género y por otro, en Venezuela, por la disidencia, ¿qué pasa? A pesar de que ambos regímenes han sido señalados por patrones sistemáticos de represión, ¿no? Influye el tipo de víctimas, la visibilidad internacional, el contexto geopolítico. ¿Qué pasa? Porque cómo avanza, ¿no? Cada expediente, Luis Carlos. No, lo único que afecta, o sea, digo, no hay ningún tipo de preferencia Ok. política ni de país.
Lo único que diferencia en este tipo de cosas es cuántas pruebas has podido sustanciar. Es Ok. decir, ir sustanciando una cadena de mando que te pueda decir que estos crímenes que se cometieron contra un conjunto de personas son la responsabilidad de los rangos más altos. Entonces, mientras más pasos haya, mientras más personas haya en esa cadena, te va a tomar más tiempo o necesitas más que víctimas, que son importantes, necesitas testigos, personas que hayan sido parte del sistema y que puedan también denunciarlo. ¿Por qué también nos tiene que llamar la atención Afganistán? Porque es un país donde la Corte no tiene acceso. Y eso lo que te puede demostrar es que el hecho de que tampoco tengan acceso a Venezuela no es una limitación. Y la segunda es que también se nos había dicho hace 2 o 3 años que la Corte no podía ir contra rangos muy altos porque era un problema, y eso ha quedado desmentido en los últimos 2 años porque tienen órdenes de captura contra Putin, Netanyahu, los líderes del Talibán y Duterte. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que este es un punto que también tenemos que empezar a analizar. Y es que pudiese ser que cuando la Corte hace públicas estas órdenes de captura es porque va a otra estrategia, una estrategia de presión internacional, de aislamiento, de señalización, porque no ha podido ejecutar las órdenes de captura directamente. ¿Okay? Por ejemplo, con Ujú. Putin o Netanyahu no lo ha podido lograr. Eso no significa que la Corte no sirva, es que va a una estrategia de presión. Con el caso Duterte, esto se mantuvo en secreto hasta que lo agarraron. Entonces también pudiese pasar en otros casos que se va a mantener esa estrategia para, bueno, ver si se puede ejecutar o no en algún momento. Ahora, en una votación reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela se alineó con países que defendieron al régimen talibán, minimizando los abusos documentados, ¿no?, contra mujeres y niñas. Este respaldo ocurre mientras la propia Venezuela es objeto de una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué implicaciones tiene que un Estado bajo investigación por la CPI respalde abiertamente a otro régimen acusado de crímenes graves como el Talibán? Ese es otro punto que incluí en el informe y que Sí. además tenemos que levantar las alertas. En el 2021, cuando Venezuela fue uno de los 5 países, solo 5, que Ujú. se opusieron a que hubiese un experto internacional que siguiera los crímenes de Afganistán, algunas personas levantaron la bandera diciendo, cuidado con esto. O sea, ¿cómo puede ser que todos los países democráticos o que quieren fingir democracia y demás hayan votado a favor y Venezuela votó en contra junto a China, Rusia, Eritrea y otro más? Entonces, en el 21 uno decía, aquí pasa algo raro, pero ya en el 24, en otra participación pública de Venezuela en Naciones Unidas, lo que decían era que en Afganistán los problemas que hubiese tenían más que ver con las sanciones. Entonces ahí sí dices, mira, a esta gente no le interesa uno de los crímenes más atroces que se han cometido en el planeta, que es el caso afgano. Y me permito explicarlo porque no hemos dado tanto contexto en estos minutos. Sí. En Afganistán se ha sustanciado suficiente información para demostrar que el régimen talibán está borrando a las mujeres. Estamos ante una situación de borrado, de persecución activa de mujeres. Algunas activistas incluso lo llaman un genocidio femenino, porque a las mujeres se les está impidiendo trabajar, salir sin acompañamiento a la calle. Las niñas no pueden estudiar más allá de sexto grado, no se pueden vestir como quieren, no pueden trabajar. Las mujeres fueron votadas de todos los cargos de la administración pública, fueron votadas de las agencias de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de la diplomacia, fueron votadas de sus propias empresas. Las mujeres que tenían peluquería se las cerraron, ya no pueden trabajar. Entonces, esta persecución que luego decanta en asesinatos, desapariciones, torturas, las cuelgan y demás, esta monstruosidad, Venezuela dijo en Naciones Unidas que no, que el problema eran las sanciones. Entonces, cuando empiezas a ver esos apoyos, esas complicidades entre regímenes, te das cuenta, primero, que las cosas están bastante mal, pero también eso nos permite a la sociedad civil venezolana explicarle a otros gobiernos, piensa en Colombia, piensa en España, piensa en México, que para algunas cosas han sido muy indiferentes con el drama venezolano, que si no tienen alerta, si no ponen cuidado en lo que está pasando en Venezuela, se les puede desbordar el problema.
También otra cosa que me llamó la atención de tu artículo es que decías que las órdenes de arresto contra altos miembros del régimen talibán fueron firmadas por fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional sin la presencia directa del fiscal Karim Khan. Y este detalle pues adquiere relevancia en medio de las críticas que intentan de alguna forma politizar el rol, ¿no?, de la CPI, especialmente en casos como el de Venezuela. Pero te pregunto, ¿hasta qué punto este tipo de decisiones operativas como delegar órdenes de arresto en fiscales suplentes refuerzan la idea de que la CPI es una institución sólida y funcional, por supuesto capaz de avanzar incluso en contextos de presión política o en ausencia de sus máximas autoridades? ¿Podría interpretarse como una señal de que pese a las tensiones en la maquinaria, la justicia internacional sigue en marcha? Esta es una buena noticia para las víctimas en Venezuela, para las víctimas afganas y para Sí. la propia Corte Penal Internacional, porque significa que no dependen de Karim Khan para seguir adelante. Para que tengamos una idea, la Fiscalía de la Corte puede tener alrededor de 200 empleados, o sea, no depende de un solo fiscal. Cada unidad de equipo por país sigue trabajando, la unidad de investigadores, la gente que está sustanciando casos, toda esa gente ha seguido trabajando. Entonces, el hecho de que Karim Khan haya salido temporalmente de su cargo, a algunas personas nos generó el temor de que podía significar un periodo turbulento en el que la Corte no hiciera mayor cosa, no se moviera, bueno, esperando liderazgo, esperando iniciativa. Con esto se derriba por completo. Y eso es una buena noticia para todos, porque significa que la institucionalidad es más importante. Pero además hay un paralelismo, y no quiero equipararlo, pero es importante. El caso afgano es por violencia de género y Karim Khan está siendo procesado por una amenaza de acoso sexual, que además pasa a ser una gran noticia mundial porque significa entonces que altos cargos no están impunes o no están a salvo de cometer o ser sospechosos de haber cometido actos lascivos. Entonces, que eso esté pasando al mismo tiempo significa que los sistemas funcionan. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? O con la fiscalía en este caso, que el fiscal Khan hizo las órdenes de arresto en febrero, en enero de este año, y es la sala de cuestiones preliminares de la Corte la que decide en este momento hacer pública unas órdenes limitadas. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno revisa los documentos que son públicos, se pueden ver, están totalmente editados para proteger a las víctimas, para proteger que las ubiquen, para proteger que se sepa dónde están y quiénes son. Y eso también es importante, porque no significa que las van a poner en riesgo, que incluso las personas que no pueden hablar van a tener una voz en estos espacios y que la Corte cree que por supuesto sí van a ser detenidos y tienen que seguir adelante. Entonces yo lo que veo, pese a que estamos incómodos con el retardo del proceso, lo que veo es que se sigue avanzando y que 2025 puede ser un año muy interesante para la justicia internacional. Bueno, según las cuentas y según los cálculos, 2027 podría ser una buena fecha, pero quiero rescatar, ¿no? Qué bueno, quiero No, rescatar, no, no. quiero El rescatar, sí, Estatuto de Roma no tiene fechas. ok. La Corte Penal, la Fiscalía no tiene fechas. Vale, pero lo saco de acuerdo a las fechas entre lo que fue lo de la investigación de Afganistán y luego la emisión de las órdenes. Pero quiero rescatar algo que dijiste al principio. ¿Podrían estar selladas ya las órdenes contra altos funcionarios en Venezuela, como decías tú, y puedan estar encabetadas y no se sepa? Es algo que nadie sabe y que lo mejor es que nadie sepa. Ok, Porque también estos son procesos que lo que interesa es que se cumpla la justicia, exactamente. no que haya un escándalo o que las personas se atrincheren en su propio país. Hay que ver otro caso del que se habla muy poco en Venezuela, porque evidentemente nos queda muy lejos, que es Burundi. Mm. Con Burundi se emitieron órdenes de captura y lo que hicieron los responsables en ese país fue atrincherarse. Cerraron el país, se quedaron dentro con las víctimas, no cooperaron de ninguna forma con la Corte y no ha habido manera de avanzar más allí. Entonces ese no es un escenario que nos interesa. Nos interesa que las cosas avancen, que haya Claro. justicia y por eso la Corte tiene que definir cuál es la mejor estrategia. Y a sus tiempos, como dijiste. Luis Carlos, gracias por poner sobre la mesa no solo la dimensión jurídica, sino también la política y la simbología, ¿no?, que existe entre estas dos naciones. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y habernos aclarado todas nuestras dudas. Un abrazo, Laura. Igualmente para ti. Ustedes no se aparten, que ya venimos con más de su programa Buenos Días.